El hombre que avisa a la muerte. Dicen que en la carretera, cuando pasas la mitad de tu vida manejando de noche, hay cosas que terminan por encontrarte, aunque no quieras. Esto es algo que, durante años, quedó guardado como un secreto familiar, hasta que la muerte decidió recordárnoslo. En la familia de mi madre, todos los hombres se han dedicado a la ruta. Gente dura, de pocas palabras, que no habla de sus miedos ni de lo que ve en la madrugada. No se trata de creer o no en lo paranormal, sino de saber que hay cosas que es mejor no preguntar. Mi tío Ramiro lleva más de 20 años conduciendo autobuses de ruta larga. Ha visto de todo: siluetas cruzando en medio de la nada, bolas de fuego flotando junto a la montaña, luces que siguen al autobús, pero siempre lo dejaba pasar. Decía que, cuando uno maneja tanto, la mente a veces rellena huecos con cosas que no están ahí. Pero hubo una noche en la que esa explicación dejó de servirle. Eran casi las 4 de la mañana. El camino hacia la central de Durango estaba despejado y el motor recién afinado vibraba parejo. Ramiro se imaginaba ya desayunando, cuando de pronto vio a un hombre mayor caminando lentamente por la orilla. No había razón para que estuviera ahí. No había casas, casetas ni autos descompuestos. Solo él, encorvado, con la mirada perdida. Ramiro redujo la velocidad, frenó a su lado y abrió la puerta. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó. El hombre levantó la cabeza. Su voz era áspera, como si le costara hablar. «¿Quién eres?». Ramiro le explicó que era chofer y que podía llevarlo a Durango. El hombre negó lentamente y, después de un silencio incómodo, dijo con una calma inquietante: «Sigue con cuidado, hijo. La muerte anda cerca». Sin más, se dio la vuelta y siguió caminando en dirección contraria. Ramiro lo miró por el retrovisor hasta que desapareció en la oscuridad. No había avanzado ni 1 kilómetro cuando un caballo apareció, inmóvil, en medio de la carretera. Estaba cubierto de un líquido oscuro, sangre. Al apartarlo, Ramiro notó las heridas, cortes y rasguños, como si hubiera escapado de un lugar estrecho. Entonces lo vio. En el barranco, una camioneta destrozada, aplastada contra el suelo. No había forma de que alguien hubiera sobrevivido. Encendió las luces de emergencia y esperó ayuda, pero no pudo sacarse de la cabeza al anciano. Había sido un aviso, un fantasma. Pasaron 5 años. En 2014, su hermano Héctor, también camionero, viajaba hacia Mazatlán. No conducía esa noche, pero acompañaba al chofer en la cabina. A mitad de la ruta lo vieron. Un hombre mayor, encorvado, caminando lentamente por la orilla. El chofer frenó, abrió la puerta y Héctor le habló. «Señor, ¿está bien?». El hombre levantó la vista, con la misma expresión perdida que Ramiro había descrito años atrás. «La muerte anda muy cerquita», susurró, y antes de que pudieran reaccionar, se desplomó hacia atrás. Héctor bajó para ayudarlo y sintió un frío que le heló los huesos. El anciano se reincorporó y con voz baja dijo: «Déjame seguir mi camino. Voy allá, tras la lomita». Volvió a caminar, perdiéndose en la oscuridad. Pocos minutos después, al tomar una curva, se encontraron con un tráiler detenido en medio del camino y debajo de su caja, un coche hecho pedazos. No había rastro de sus ocupantes. Años después, en un velorio, los 2 hermanos se dieron cuenta de que habían visto al mismo hombre. Lo describieron igual: la voz, la ropa, incluso los ojos. Y lo más inquietante es que ambos coincidieron en algo más. Ese anciano se parecía demasiado a su abuelo muerto. Tal vez, pensaron, alguien de la familia sigue cuidándolos en la carretera. O tal vez, la muerte envía a sus propios mensajeros. Los susurros de Cataviña. Me llamo Adrián, y lo que voy a contarles no sé si sea realmente paranormal, pero sí puedo asegurarles que es lo más aterrador que he vivido. Soy fotógrafo en Los Ángeles, pero cada que puedo viajo a México para capturar esos paisajes que no existen en ningún otro lugar. Mis padres murieron cuando yo era niño y regresar al país de ellos siempre me hace sentir más cerca, como si en esos caminos solitarios pudiera encontrarlos de algún modo. Aquella vez decidí recorrer la península de Baja California en auto. Mi plan era simple: avanzar despacio, detenerme cada vez que quisiera tomar fotos y asegurarme de conducir solo de día.
Quien conozca ese viaje sabe que de San Quintín a Guerrero Negro hay unas 6 horas de nada, solo desierto. Salí temprano, pero me confié. Los paisajes eran tan hipnóticos que pasé demasiado tiempo deteniéndome. Y, para colmo, a media tarde empecé a sentirme mal. Quizá algo del marisco del día anterior me cayó pesado. Cerca de un lugar llamado Cataviña, vi, a lo lejos, lo que parecía una tiendita abandonada. No había nada más alrededor, solo arena, rocas y el calor ardiente del desierto. Me detuve. El local estaba vacío y junto a él había un baño de pozo, igual de viejo, pero útil para mi urgencia. Revisé que no hubiera serpientes, al menos no más que la que vi enroscada tras la puerta del local. Estaba terminando cuando escuché pasos, no uno, sino 2. Eran lentos, arrastrados, y daban la vuelta alrededor de la tienda. «¡Se metió!», dijo una voz masculina, seca. «Sí, vamos a esperarlo aquí», respondió otra, más grave, como si hablara justo detrás de la primera. Me quedé inmóvil. Intenté explicar desde dentro que solo había entrado por una emergencia y que me iría enseguida. Nadie respondió. «Escóndete», susurró la primera voz. «Sí, vamos a escondernos y esperarlo», contestó la segunda. Mi corazón empezó a golpearme en los oídos. No había señal de celular. No había nada para defenderme. Calculé que estaba a unos 10 metros de mi coche. Si corría, tal vez podría llegar. Pasaron unos minutos eternos hasta que reuní valor. Abrí la puerta de golpe y corrí sin mirar atrás. Llegué al auto, encendí el motor y me alejé unos metros, pero no vi a nadie. La tienda seguía desierta, sin un alma alrededor. Intrigado, regresé despacio con el motor encendido. Me bajé, caminé hasta el baño y observé el suelo. Allí estaban mis huellas, las suaves de cuando me acerqué y las profundas de cuando huí. Pero no había ninguna otra, ni una sola pisada distinta. No había forma de que esas voces hubieran sido producto de mi imaginación. Eran claras, tan reales como el sol que se estaba ocultando. Volví al auto y seguí conduciendo con un nudo en el estómago. Hasta hoy, mis amigos dicen que fue el calor, una alucinación del desierto. Mi madre, en cambio, insiste en que me detuve ahí por una razón, que todo sucede con un propósito. Yo no sé qué pensar, pero cuando recuerdo esos susurros en medio de la nada, el silencio posterior me aterra más que cualquier respuesta posible. Nunca conduzcas a las 3 de la mañana. Mi padre, Julián, ha pasado su vida entera al volante. Taxis, camiones de carga, autobuses, chofer privado. Conocía cada curva y cada kilómetro de las carreteras del país. Yo crecí viéndolo salir de madrugada y volver al anochecer, siempre con el olor a motor impregnado en la ropa. Cuando cumplí 14 años, me dio la oportunidad de acompañarlo a uno de sus viajes de mudanza. Trabajaba para una pequeña empresa que pertenecía a un amigo suyo, que ya no vive, y la dinámica era sencilla: cargar un camión en la ciudad, viajar a otro estado y descargarlo en el destino. Ese día teníamos que entregar en un departamento de una zona exclusiva en Guanajuato. Terminamos mucho más tarde de lo planeado. El guardia del edificio había retrasado el acceso y para no pasar la noche en el camión, todos ayudamos a descargar. Cuando por fin acabamos, mi papá decidió invitarme a cenar unos tacos antes de regresar. Eran las 3 de la madrugada cuando retomamos la carretera. El cielo estaba despejado y no había un solo coche a la vista. Me había prometido mantenerme despierto para acompañarlo, pero el cansancio me venció y caí dormido. Desperté en una caseta de peaje vacía. Mi papá, con un gesto serio, me dijo: «Voy al baño, no te bajes por nada, ni aunque me escuches llamarte». Me pareció raro, pero asentí. Apenas se alejó, vi a lo lejos una figura que se acercaba caminando. Era una mujer con un suéter negro demasiado grande y una falda tan larga que ocultaba sus pies. Avanzaba arrastrándolos, ladeando la cabeza de forma antinatural, como si intentara verme mejor. Cuando llegó frente al camión, sonrió. Apenas tenía dientes. Movió la cabeza, me miró fijamente y sus labios formaron una palabra: «Ábreme». Me congelé. Ella caminó hacia la puerta del conductor y golpeó 2 veces. Tiró de la manija, pero estaba cerrada. Me incliné para verla por el espejo y ya no estaba. Regresó mi padre, revisó debajo del camión
y sin decir mucho, arrancó. Ya se fue lo único que comentó. Avanzamos unos kilómetros cuando, de repente, comenzó a reducir la velocidad hasta casi detenerse. Yo iba a preguntarle qué pasaba, pero entonces lo vi. Un niño de no más de 3 años estaba parado en medio del carril, saludando con su manita. Su voz, suave pero clara, decía: «Ayuda». Quise bajar, pero mi padre me detuvo con un apretón en el hombro y un gesto de silencio. Pasamos lentamente a su lado. El niño desapareció de nuestra vista, pero yo, al mirar hacia atrás, lo vi correr tras nosotros a una velocidad imposible, iluminado por las luces rojas del camión. «¡Papá! Era un niño», dije alterado. «No», respondió él con un tono extraño. «Era algo más». Guardó silencio unos segundos y luego añadió: «De 3 a 4, no se le abre a nadie, ni se frena por nadie, aunque sea un anciano, una mujer o un niño. Es la hora en que todo sale». Ese consejo nunca se me olvidó. Hoy, cada vez que conduzco, evito a toda costa estar en carretera entre las 3 y las 4 de la madrugada. No por superstición, sino porque yo estuve ahí y sé perfectamente qué puede aparecer.